Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno chicos, esta es una nueva entrega del profe González. La idea es que pues hoy les traigo un tema muy interesante que dicto usualmente en los grados sextos y tiene que ver con las capas de la Tierra. Esto es un tema de biología muy interesante, es una unidad que se llama la geología y pues en él explicamos algo del funcionamiento del planeta Tierra. Profes, si a ustedes les interesa este material y creen utilizarlo con sus estudiantes, no hay ningún inconveniente, pueden usarlo. Estudiantes, aprovechen pues para mejorar sus conocimientos y de esta forma pues mejorar en estas áreas que son tan interesantes. Bueno chicos, como siempre digo, como título, las capas de la Tierra. Bien, arranquemos. Para que lo entendamos de una forma clara y hago claridad, lo que pasa es que en estos últimos años han salido ciertos grupos muy interesantes basados en algunos argumentos que hablan sobre los terraplanistas. En este capítulo vamos a asumir que la Tierra es redonda, de hecho porque ya es un hecho demostrado científicamente y pues no vamos a entrar en debate. Pero lo que sí quiero que entiendan es que en unas estructuras que son esféricas, ¿cierto? O semiesféricas como el caso de la Tierra, es inevitable ver que nosotros vamos a ir acumulando y acumulando y acumulando capas, ¿cierto? Por ende, estas capas son las que determinan el funcionamiento de este planeta. Vamos a mirar cómo se estudia. Cuando yo hablo de las capas de la Tierra, obligatoriamente yo tengo que establecer dos tipos de capas de la Tierra y se clasifican en dos. Entonces, se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Facilito. Unas capas que nosotros vamos a denominar como las capas internas y otras capas que las vamos a denominar como las capas externas. Bien, entonces repito, las capas de la Tierra se clasifican en dos, capas internas y capas externas. Para arrancar, iniciemos con las capas internas. Entonces, como título, capas internas. ¿Cierto? Entonces, iniciemos con eso. Entonces, ¿qué son las capas internas? Entonces, como en otros planetas, ¿cierto? Entonces, la Tierra está dividida, ¿cierto?, en una diversidad de capas de diferente densidad, ¿cierto? Bien. Y cada densidad o cada capa tiene una función específica, así que las vamos a ir trabajando de aquí en adelante. Vamos a arrancar desde la capa más interna, ¿listo? Entonces vamos desde lo más interno a lo más externo. La capa más interna nosotros la vamos a conocer como el núcleo, ¿cierto? ¿Qué es el núcleo? El núcleo es la capa más interna de la Tierra. ¿Listo? Dato curioso, gracias al núcleo la Tierra tiene campo electromagnético. Entonces, gracias a su movimiento, la Tierra presenta campo electromagnético. Que aquí entre nos, a la vida la protege, ¿cierto? Que nos protege de los rayos cósmicos. ¿Listo? Los rayos cósmicos son altamente letales, nos pueden acabar, pueden producir cáncer muy fácilmente. ¿Listo? Entonces, gracias a el núcleo es que nosotros gozamos de un campo electromagnético. Bien.
El núcleo se clasifica, o mejor, sí, se puede clasificar o tener dos capas. Entonces yo puedo decir que el núcleo presenta dos capas, o mejor, se divide en dos capas. ¿Cuáles son esas dos capas? La primera, vamos a denominarla núcleo interno. ¿Listo? Pues el núcleo tiene dos capas, se divide en dos espacios. Un núcleo interno y un núcleo externo. El núcleo interno, señores, nosotros lo vamos a denominar con las siguientes características. La primera, entonces, presenta estructuras, sí, estructura sólida, no es líquida. Yo sé que alguna vez nos habían dicho que el núcleo era líquido, pero no, realmente el núcleo interno tiene una estructura sólida, ¿listo? Se compone principalmente por varios elementos, entre ellos el hierro, el azufre, el níquel y una pequeña porción de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Repito, hierro, azufre, níquel y oxígeno. ¿Listo? Es la capa más interna, es decir que su rotación, ¿cierto? La rotación de este núcleo interno produce el campo electromagnético. Esto es el campo magnético de la Tierra. De aquí es donde se genera todo lo que son los polos. ¿Listo? Voy a seguir con otro color porque se me acabó este marcador. Vamos a ver el siguiente, digamos que la siguiente subclase. Y esta sería el núcleo externo. Vamos a revisar entonces cómo se compone y cuáles serían esas características. Título: núcleo externo. ¿Cómo se clasifica y cómo se formaría ese núcleo? Realmente, entonces, este núcleo es una capa líquida. ¿Listo? Permite el movimiento del núcleo interno. ¿Cierto? Vemos que es como lo más interesante. Vamos a hacer un dibujito de cómo se vería el núcleo basado en esas dos estructuras importantes. ¿Y cómo funcionaría eso de la creación del campo electromagnético? Entonces quiero que revisen acá. Nosotros tenemos a la Tierra en esta zona. Voy a colocar aquí la tierrita, ¿cierto? Y vamos a hacerle una pequeña subdivisión. Aquí estoy sacando el núcleo. Vamos a revisar. Por acá están los continentes, ¿cierto? Todo lo básico. Vamos a mirar el núcleo de la Tierra. Entonces, si yo pudiera mirar el núcleo de la Tierra, la capa más externa es líquida, ¿no? La capa más externa es líquida, está formada por magma ardiente, ¿cierto? Pero en su interior hay una capa que no es líquida, sino que es sólida, formada por hierro y níquel. Bien, principalmente es esta capa. Acá está el núcleo interno. Bien, pues recordemos, este de aquí se llama el núcleo interno y este de acá se llama el núcleo externo. ¿Listo? Para que se vayan haciendo una idea. Entonces es una capa líquida envuelta y adentro se encuentra esa esferita que es el núcleo interno. Bien, ahora profe, usted me dijo que el núcleo interno es el que produce el campo electromagnético de la Tierra, y sí, es verdad. Si yo cogiera, por ejemplo, toda la Tierra,
aquí está toda la Tierra, ¿cierto? Y yo viera adentro, aquí está el núcleo interno. El núcleo interno va girando, va girando. Entonces no sé si recuerdan ustedes, por ejemplo, esos carritos, los carritos de control remoto, que por dentro tienen un motor. Si yo le coloco la corriente eléctrica, ese motor empieza a andar. Pero por ley del electromagnetismo, unas leyes ya establecidas, yo también puedo mover eso. Y si yo conectara un bombillo LED, el bombillo LED prendía. ¿Listo? Porque yo puedo convertir la electricidad en campo electromagnético y el campo electromagnético en electricidad. Entonces, con imanes, frotando imanes, se puede producir electricidad. Pues eso es lo que pasa acá. Entonces, la Tierra, por este movimiento del núcleo interno, se convierte en un imán gigante. Y acuérdense que los imanes tienen polos. Tienen un polo norte y un polo sur, igual que la Tierra. Lo que nos reduce, señores, a que la Tierra es un imán gigante. Polo norte y el polo sur. ¿Listo? Ey, profe, ¿y ese campo electromagnético el que nos protege? Pues acuérdense que cuando se creó el Big Bang, entonces vienen todavía quedan residuos de miles y miles de partículas subatómicas muy pequeñitas que vienen y son letales para los seres vivos. Pero este campo electromagnético las hace rebotar o las hace cambiar de órbita, ¿cierto? Las hace chocar y eso hace que no ingresen a la Tierra, lo que nos salva a nosotros de graves daños en nuestras células. ¿Listo? Entonces, gracias a estos fenómenos de los campos electromagnéticos producidos por el núcleo de la Tierra, nosotros estamos a salvo. ¿Listo? En general, esto es lo que nosotros conocemos y sabemos de la Tierra. Muy bien. ¿Listo? Podemos ir copiando. Vamos revisando. Siguiente capa, señores. La capa del manto. ¿Bien? Entonces procedo acá. Voy a borrar acá. Como título, manto. ¿Listo? El manto es la siguiente capa en el orden de las capas internas, ¿no? Entonces tenemos primero el núcleo, que se clasifica en dos, núcleo interno, un núcleo externo, y ahora tenemos el manto. El manto también hay un manto interno y un manto externo, pero para efectos prácticos del curso de biología de grado sexto, pues no me interesa tanto hacer la división. Lo que sí es que vamos a dar unos datos curiosos. Entonces la primera, entonces, es una capa líquida, ¿cierto? Líquida, que conforma, óigase bien, esto es muy importante, el 84% aproximadamente de todo el planeta. ¿Listo? O sea que casi todo el planeta es manto, ¿no? Y tiene sentido que sea la capa más abundante de todo el planeta. ¿Listo? Pilas con eso. Limita en la parte baja con el manto, el núcleo externo. Colocámoslo aquí. Entonces, limita con el núcleo externo. La diferencia es sus temperaturas. ¿Listo? Limita con el núcleo externo y en la parte superior con las placas tectónicas. ¿Listo? Entonces esos son los dos límites. Esto es una capa líquida y la parte superior limita con las placas tectónicas. Vamos a revisar entonces cómo queda el esquema. Borramos aquí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos más clarito, vamos a establecer el núcleo. La corteza en la... No. Como es el manto, entonces el manto es casi que todo formado por lava. ¿Cierto? Acuérdense que en la parte interna está
el núcleo externo, perdón. Es otra capa que imita aquí en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces tenemos el núcleo externo y el manto. Lo interesante del manto es que en la parte superior está limitando con las placas tectónicas que forman todos y cada uno de los continentes en el planeta. ¿Listo? Bien, entonces, interesante de ver, aquí abajo encontramos el núcleo externo. Esta de aquí será el manto. Repito, es el 84% del planeta. Y estas capas de aquí arriba son las placas tectónicas, donde encima de ellas se soportan todos los continentes que conocemos en el planeta. ¿Listo? Sobre decir esto como es lava principalmente, lo vamos a dejar de color rojo. ¿Listo? Bueno, y el núcleo externo también, ¿no? Principalmente es líquido. ¿Listo? Entonces ahí estarían nuestro manto, ¿bien? Que sería la siguiente capa. ¿Bien? Vamos con la siguiente y última capa correspondiente a las capas internas. Como título, la corteza. ¿Listo? Vamos a revisar qué es la corteza. Colocamos aquí. Entonces, es la última de las capas de la Tierra. ¿Listo? Recuerden que si voy muy rápido, ustedes pueden parar el video, dibujar y continuar. No pasa nada, ¿no? Lo pueden devolver también. Entonces, la corteza es la última de las capas de la Tierra. Importantísimo. En ella se soporta toda la vida del planeta. Eso es muy importante sobre la corteza. Otra cosa, es en la única capa, entonces, es en la única capa que encontramos agua. Agua H2O. ¿Listo? Vamos a revisar entonces cómo funcionan estas cortezas. Hay varios tipos de corteza. Tenemos la corteza continental y también tenemos la corteza oceánica. Vamos a revisar cómo se ve representada dentro de un dibujo de las placas tectónicas, ¿no? Perdón, de las capas de la Tierra. Entonces vamos a hacer aquí rápidamente el diagrama de las capitas de la Tierra. Recuerden que estas se soportan sobre las placas tectónicas que van en la parte del manto. ¿Listo? Pues en la parte inferior de la corteza, ustedes lo que van a encontrar son las placas tectónicas. ¿Listo? Otra cosa, no todo es 100%, no todo es 100% sólido. Hay un componente que es líquido. ¿Listo? Y quiero que vean algo. Parece ser que la corteza es más delgada, 5 kilómetros no más, que en la corteza oceánica, que la corteza continental, en donde fácilmente puede alcanzar, ¿listo?, unas alturas de los 8.000, 9.000 metros. ¿Listo? Incluso 30 kilómetros, 70 kilómetros, perdón, estaba hablando yo, 70 kilómetros entre las profundidades del océano hasta la parte más alta, que son las cordilleras montañosas. ¿Listo? Técnicamente eso también es corteza, ¿no? Vamos a hacer aquí unos arbolitos bien bonitos.
¿Listo? Por acá están los peces, cetáceos. Entonces van haciendo su dibujo bien bonito. Los barcos de peces. Bien. Listo. Sobre decir algo, de vez en cuando las placas tectónicas se mueven, ¿cierto? Pueden generar volcanes marinos o pueden generar los volcanes que conocemos, ¿no? ¿Listo? Entonces es como también para que lo tengan presente. Entonces un volcán es una grieta en la corteza que permite la salida de magma. ¿Bien? Entonces importante, solo en la corteza es la única que se encuentra agua, ¿cierto? Y es donde se mantiene todo lo que es la vida. Tenemos aquí unos organismos volando. ¿Listo? Y aquí finalizamos con las capas internas. ¿Bien? Vamos a revisar las capas externas para cerrar totalmente el proceso. Entonces, las capas externas van desde la corteza hacia arriba, ¿de acuerdo? Y también son conocidas como las placas, como las capas atmosféricas, ¿listo? Gracias a su dinámica de gases es que la vida se puede mantener como tal dentro del planeta. Voy a borrar acá y revisamos en un dibujo las capas externas. ¿Listo? Ahora pongo aquí. Entonces, como título, capas externas. ¿Listo? Vamos a hacer una gráfica interesante. Voy a dejar así de estas dos maneras. ¿Listo? Entonces, en esta zona va a ser la altura en kilómetros. Por este lado va a ser la temperatura, ¿cierto? En grados centígrados. Y vamos a ir subiendo de abajo hacia arriba. ¿Listo? El punto más bajo van a ser los 0 kilómetros, ¿cierto? La altura al nivel del mar. Ahí sí, así vamos a dejar organizado nuestras capas externas. Repito, vamos a ir subiendo conforme el dibujo no lo permita. Ustedes saben que el monte más alto que se conoce es el monte Everest, ¿cierto? Y más o menos, óigase bien, por encimita el Everest alcanza en esta primera capa. Estamos hablando de aproximadamente los 12 kilómetros. El Everest está entre 7 y 8 kilómetros de alto. 7000, 8000, no tengo muy clara la altura, podríamos googlearlo para verificarla, ¿cierto? El caso es que muy cercana a esa altura, los aviones comerciales están viajando, más o menos a esa altura. Pilas, a los 6000, entre 4000 y 6000 llueve, ya de ahí para arriba ya no llueve, porque las nubes no alcanzan esa altura. Más o menos estamos hablando que a los 12 kilómetros estamos a menos 60 grados centígrados y abajo fácilmente podemos estar hasta 32 grados. Pues en la zona de abajo es donde se almacena la temperatura. Vamos a ir viendo que a medida que yo voy subiendo, a medida que vamos organizando y subiendo, la temperatura va disminuyendo. ¿Listo? Es importante, las nubes crecen más, se desarrollan en esta zona. La contaminación no pasa de los 2 kilómetros, 3 kilómetros. ¿Listo? Sigo subiendo. Esta primera capa, hasta los 12 kilómetros de alto, va a recibir el nombre de troposfera. Bien, ya miraremos las características, pero repito, de ahí para arriba el oxígeno ya empieza a disminuir. En la siguiente capa se genera una capa importantísima que recibe el nombre de la capa de ozono. Está más o menos por acá, sobre los 13, 14 kilómetros. Nos permite estar aislados de esos rayos también solares y rayos cósmicos, también nos ayuda. Interesante ver que más o menos hacia esta altura es donde vuelan los aviones supersónicos. ¿Listo? Como ya no presentan resistencia, pues pueden volar mucho más rápido. Bien, hasta esta altura es que viajan las estrellas fugaces,
que realmente no son estrellas fugaces, sino meteoritos. Ustedes lo saben, que están ingresando a la Tierra. Más o menos hasta esta capa es que llegan y aquí en adelante ya se desintegran. ¿Listo? Estamos hablando de la estratosfera. ¿Listo? Y estamos sobre los 50 kilómetros, a una temperatura aproximada de menos 5 grados centígrados. Eso es por debajo del punto de congelación. La siguiente capa se llama la mesósfera. Ya estamos sobre los 80 kilómetros, a una temperatura de menos 95 grados centígrados. O sea, es bastante, pero bastante frío. ¿Listo? En esta zona, entonces lo interesante es que por acá llegan los rayos cósmicos. Acá están llegando los rayos hasta ahí ya y no se vuelve. Entonces, hasta estas zonas que viene el campo electromagnético de la Tierra y ya no permite que ingresen esos rayos cósmicos. Bien interesante. Por estas zonas es donde viajan las ondas de radio. La siguiente capa recibe el nombre de termósfera. Ya estamos sobre los 500 kilómetros de altitud, la termósfera. Y estamos hablando que podemos estar a una temperatura de aproximadamente 1000 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el sol ya nos calienta. Entonces vean lo interesante, a medida que va ingresando frío y vuelve y calienta. Por esto es que cuando un cohete ingresa en esta capa, se calienta muchísimo. Es por la termósfera, ¿listo? Pilas porque en esta termósfera, en esta zona, es donde están flotando los transbordadores espaciales. ¿Listo? Las misiones del espacio se están realizando en esta zona. Bien. Por acá es donde están los satélites. Satélite de Claro, de Tigo, ¿cierto? Pues es interesante ver eso. Por acá es donde se producen las auroras boreales. Esto es un fenómeno que se ve muy bonito en Alaska, en esas zonas cerca a los polos. Y en la parte exterior se encuentra la exósfera. Acá se sabe que está sobrevolando el primer satélite ruso conocido como el Sputnik 1. ¿Listo? El Sputnik 1 está flotando en esta zona, en la exósfera. ¿Listo? De aquí para allá se considera que es fuera del planeta. Entonces estos ya son los límites para salir del planeta. Bien, vamos a conocer aquí rápidamente algunas de las características de cada una de estas capas, pues para que ustedes de pronto se lleven una mejor idea. Si pueden buscar este dibujo en internet, también está genial, es en el que yo me basé, por si de pronto lo quieren dibujar o lo quieren organizar. O si no, pueden realizar este mismo. ¿Listo? Borro esta parte para escribir algunas de las características sobre cada una de las capas que dibujamos. ¿Listo? Entonces la primera capa era la troposfera. ¿Cierto? La troposfera, entonces estamos hablando de que es en la única capa donde ocurren todos los procesos meteorológicos. Es decir, donde llueve. En los demás no llueve. Aquí es donde llueve. Y ahí para arriba no. Entonces ocurren los fenómenos climatológicos que permiten la vida, ¿no? Ahí es donde se desarrolla la vida. La siguiente es la estratosfera. ¿Listo? La estratosfera, entonces, es donde se encuentra la capa de ozono. En ella se encuentra la capa de ozono. Óigase bien, esta también tiene la función de aislar la temperatura, de no dejar que salga, digamos que salga el calor del planeta. La siguiente va a ser la mesósfera.
es la mesósfera. Entonces estamos hablando que disminuye la temperatura. ¿Listo? La siguiente capa es la termósfera, que es la parte de arriba. Y en alusión a su nombre, vamos a decir que se mantiene en temperaturas muy altas. Se mantienen temperaturas muy altas y se realizan todos los procesos de ionización. Y finalmente la última es la exósfera. Pues en el caso de la exósfera estamos diciendo que es lo que constituye el límite de la Tierra. Entonces se limita el espacio y la Tierra. Es la capa más externa. ¿Listo? Estamos hablando más o menos de unos más de 500 kilómetros de altitud. ¿Listo? Ay, Dios mío. Bueno, chicos, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que les haya quedado claro. ¿Listo? Cualquier cosa, cualquier duda, pues me pueden escribir. Nada, pues ampliemos estos conocimientos, compartamos, suscríbanse si no se han suscrito y pues nada, ¿listo? Chao, chao, chicos, que les vaya muy bien. Abrazos.